¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la nomenclatura del neumático. ¿Por qué vamos a hablar de los neumáticos si el tema es frenos ABS? Como pudimos ya ver en videos anteriores, en cada una de las ruedas aparecen los sensores WSS, Wheel Speed Sensor, sensores de velocidad de las ruedas. Tanto en los sensores que tenemos en cada una de las ruedas, como en algunos vehículos en donde se utiliza para ambas ruedas traseras un solo sensor, que puede aparecer en la flecha de salida de la caja de velocidades o bien en la corona de la conducción final, es decir, en el diferencial. Hoy vamos a hablar sobre los neumáticos debido a que ellos son parte fundamental del sistema de frenos ABS. Como ya lo mencionamos, hay un sensor ubicado en cada una de las ruedas. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos una rueda más pequeña que las otras tres? Bueno, pues simplemente habría un problema con los ABS. En alguna ocasión, teniendo yo un carro, está estacionado, otro vehículo llegó a estacionarse enfrente, y entonces me pregunta: oye amigo, ¿qué RIN son tus ruedas? Son RIN 14. ¿Cómo crees que van a ser RIN 14? Si las mías son RIN 14. ¿Y qué? ¿Tú compraste todas las RIN 14 que había o qué? No, es que rápidamente se puede ver la diferencia en el tamaño. Si las tuyas son RIN 14, ¿cómo es que las mías se ven más pequeñas? Para eso debemos recordar que un neumático tiene netamente dos ruedas, dos círculos, el círculo de adentro y el círculo de afuera. Ciertamente podemos encontrar dos ruedas que sean de RIN 14, el diámetro interno, pero la diferencia en por qué una rueda es más grande que la otra es el círculo de afuera. De ahí que no estamos tomando en cuenta entonces esa numeración, esas letras que aparecen netamente en la nomenclatura del neumático. Por eso es importante que podamos nosotros distinguir. Imagínense ustedes que tenemos un automóvil en el que tenemos una rueda más pequeña que las otras tres. Si tuviéramos nosotros tres ruedas del mismo tamaño, pero una más pequeña, entonces lo que provocaríamos simplemente sería que esa rueda indicaría que va a una mayor velocidad. Si yo recorro, vamos a imaginar mi vehículo, a 100 kilómetros por hora, es imposible que una de las cuatro ruedas vaya a mayor velocidad. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Que si hay una rueda más pequeña, va a girar un mayor número de veces. Por tanto, entonces, aquí en este caso, la computadora interpretaría que hay un problema con ese sensor. Muchas veces, nosotros metemos el escáner, la computadora me dice el código 22, por ejemplo, una rueda delantera izquierda. Vamos nosotros, desmontamos la rueda, la ponemos incluso como banquillo, nos sentamos en la rueda y checamos directamente el sensor de la rueda. Le checamos resistencia, le checamos tal vez continuidad, le checamos si genera voltaje, le checamos que no esté sucio el reluctor, que no se hayan roto los dientes del reluctor, e incluso que esté conectado nuestro sensor, ya que ha pasado que por reparación de las balatas dejan los conectores sueltos y entonces al poner en marcha el vehículo muerde a lo que son los cables y termina por romper. De tal manera que vamos a hacerle todas las pruebas a nuestro sensor y sin embargo no vamos a encontrar nada. ¿Debido a qué? A que estamos sentados precisamente en el problema. Y eso ya ha pasado muchas veces, en que el sensor me dice que hay algo mal, hay algún problema, pero no tomamos en cuenta nosotros netamente a nuestro neumático. Así que tenemos que aprender la nomenclatura del neumático. Para el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una llanta con las indicaciones en letras grandes 195 diagonal 55 R15 85H. Primeramente, ¿qué son estas indicaciones? Bien, 55 se refiere al ancho de la llanta, dada esta medición en milímetros. Nosotros tenemos que si esta llanta es de 195, quiere decir que aproximadamente mide 20 centímetros de ancho. Aquí la pregunta sería, ¿esta es una llanta ancha? ¿Es una llanta angosta? ¿Es una llanta estándar? Bueno, pues no lo sabemos todavía. No lo sabemos. No me digas todavía si es ancha, angosta o estándar, porque tiene que ver la altura.
Vamos a imaginar que te dicen que te van a presentar una chica que pesa 60 kilos. En el Facebook muchos suben su foto en el perfil y nada más aparece su cara, pero no aparece el cuerpo. Así que entonces no puedes imaginarte cómo está todo lo demás. Si a esta chica tú le preguntas, ¿cuánto pesa? Y te dice, peso 60 kilos. ¿Qué dirás? ¿Está entonces bien proporcionada? Yo creo que todo depende de la altura. Deberías preguntarle su altura. Porque si esta chica mide 1,75, 60 kilos, quiere decir que entonces está bastante proporcionada. Pero ¿qué pasa si mide 1 metro y pesa 60 kilos? Entonces ya te imaginarás que tiene el cuerpo como de jícama. De tal manera que si esta llanta es ancha, es angosta o es estándar, tiene que ver con la altura de la llanta. Para nuestro ejemplo, tenemos que después de 195 aparece el diagonal 55. ¿Qué significa ese 55? Significa que esta llanta tiene una altura del 55% con respecto al ancho. Si nosotros calculamos el porcentaje de 195, me va a arrojar 107.25 milímetros. Querría decir que este neumático tiene una altura de 107.25. 107.25 por todos lados. De tal manera que esa es la altura. ¿Cuándo consideramos que una llanta es ancha, angosta o estándar? Fíjate bien. Si la llanta tiene una altura del 70% con respecto al ancho, entonces decimos que es estándar. Pero si la llanta tiene un 65% de altura, un 55%, más bajo todavía en aquellos neumáticos que le llaman de cama baja, entonces decimos que esa llanta es ancha. Por el contrario, si tenemos nosotros un neumático que tiene arriba del 70%, un 75% por ejemplo, entonces esa llanta es angosta. ¿Por qué te importa saber si tu llanta es ancha o no lo es? Porque las llantas anchas tienen la tendencia a desbalancearse más fácilmente. Lodo que se le pegue al rin, chapopote, cemento o un golpe que le hayamos dado, simplemente va a provocar el desbalanceo, el cual se traduce en un bailoteo que tiene el volante conforme vamos nosotros a mayor velocidad. Muchas veces a baja velocidad no lo percibimos, pero pasando a los 100 kilómetros por hora empieza precisamente ese bailoteo. Eso es debido, muy probablemente, a que las llantas se han desbalanceado. Así entonces, toma en cuenta precisamente la altura de la llanta, puesto que de ello se determina el círculo de afuera. Es decir, esta llanta tiene 107.25, 107.25. Las letras que siguen, R15, la R significa que es radial, cosa que vamos a ver más tarde, puesto que hay llantas convencionales. Mientras que el 15 se refiere al diámetro del rin, dado en pulgadas. Por tanto, este neumático mediría 15 pulgadas en su círculo interno, más la altura de la llanta, que sumado serían 214.5 milímetros. Quiero aclarar que este es el único componente en el automóvil que conozco que tiene tanto el sistema métrico decimal como el sistema inglés. Es decir, el diámetro del rin me lo dan en pulgadas, mientras que el ancho y la altura de la llanta está dada en milímetros. No conozco ningún otro componente en el que manejen los dos sistemas en el mismo componente. Continuamos en el siguiente video.